Bien, la presente es una conferencia de la Orden Rosacruz OM, el Orden de Melquisedec. La Orden Rosacruz OM es el vehículo de expresión de la Venerable Logia Blanca. Esta fue fundada por el Venerable Maestro Om Dio Wans Om, mediante su alma humana, el Dr. Juan Santa Cruz Torres, en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Para las personas que no conocen lo que es la Orden Rosacruz OM, el Maestro Om Dio Wans Om nos indica que la Orden Rosacruz OM tiene tres aspectos fundamentales. La Orden Rosacruz OM es ciencia objetiva, es arte y es religión. ¿A qué le llamamos o qué significa que la Orden Rosacruz OM sea ciencia objetiva? El maestro nos indica que por medio de la enseñanza de la Orden Rosacruz OM, nosotros podemos experimentar lo que es la realidad. Es decir, mediante las prácticas enseñadas por el venerable maestro Om Dio Wans Om, podemos darnos cuenta, podemos percatarnos, podemos tener el conocimiento, podemos experimentar la verdad en nosotros mismos. De allí que la enseñanza que brinda la Orden Rosacruz OM no es una creencia. Eso es muy importante que las personas conozcan esto. Hay una gran diferencia entre lo que es una creencia y lo que es vivir la enseñanza de la Orden Rosacruz OM. Por tanto, la Orden Rosacruz OM, como ciencia objetiva, nos invita a eso. Nos invita a que los libros del maestro, los libros que ha escrito el maestro, estas conferencias y todo lo que se trate en ella, nos invita a experimentarla. Es decir, que la Orden Rosacruz OM es 100% práctica, de tal forma que por medio de la práctica nosotros vamos a estar libres de eso que en el hinduismo se denomina maya, y que es una palabra que se refiere a una imagen ilusoria o irreal, porque es arte. Por medio de la ciencia, nosotros podemos cultivarnos a nosotros mismos en la vida práctica e íntima. Es decir, por medio de la ciencia Rosacruz nosotros podemos, ¿no?, experimentar o construir lo que es nuestra real belleza interior. Esto sería como si un escultor, como si un pintor hiciera su obra con amor de la mejor forma. Y por último, la Orden Rosacruz OM es religión, porque por medio de esta ciencia y por medio de este arte, nos encaminamos a eso que es realmente Dios, a eso inconceptuable que es Dios. Es decir, logramos despertar nuestra conciencia que se encuentra dormida, logramos cristificar nuestros cuerpos y llegar a la unión definitiva, a hacer ese religare, que es una palabra que tiene una raíz en latín y que significa unión, unión con Dios. Explicado esto, pues, iniciaremos esta conferencia, la cual me gusta mucho porque es una conferencia que en realidad nos hace conocer la verdad en la cual nosotros, los animales racionales, como el maestro nos indica, que somos la gran mayoría que pobla este planeta cárcel, vivimos. El maestro nos indica que en el ancho mundo y muy grueso encontramos lamentablemente solo animales racionales. Solo bestias intelectuales. Ocasionalmente encontramos seres humanos y más rara vez todavía es la ocasión en la que nosotros podemos percibir y conversar y aprender de la sabiduría de un hombre postrado a sus pies. El maestro dice que
esa costra feísima que se llama animal racional, que está plagada de autocompasión, que está envuelta en guerras, en estafas, en crímenes, abortos, homicidios, toda esa secuela de males lo adornan. Y pues son producto simplemente de la autocompasión que dan figura a eso que es o que nosotros conceptuamos como dolor. Para poder continuar con esta conferencia, tenemos que explicar algo fundamental. El maestro Om Yo-Wan Om nos enseña que existen tres formas, ¿no?, como nosotros podemos determinar a las personas existentes en el universo y en este planeta. Primero, los animales racionales. Estos animales racionales, que somos, como lo repito, la gran mayoría que poblamos este planeta cárcel, está constituido por materia, energía y ego. En el animal racional existe la conciencia. Ya lo vamos a explicar más adelante qué es la conciencia y qué es el ego. Esa conciencia a la cual nos referimos se encuentra dormida y se encuentra también dividida, encarcelada, fraccionada por eso que es el ego y sus yoes. También encontramos a lo que se denomina ser humano. En cambio, el ser humano también está constituido de materia, energía y ego. Sin embargo, en él, en el ser humano, está la conciencia despierta. Por tanto, esa fuerza de la conciencia hace que el ego en él esté controlado. Y por último, pues, encontramos a lo que son los verdaderos hombres y mujeres solares. Ellos están constituidos también por materia y energía, sin embargo, su conciencia se encuentra despierta y se encuentra totalmente desarrollada. Por tanto, con lo ya expuesto, el maestro nos indica que la Rosacruz, la ciencia Rosacruz, el arte Rosacruz, la religión Rosacruz, forma verdaderos seres humanos. Hace que esos seres humanos se transformen en hombres y se conviertan en dioses. Y que esos dioses se pierdan en la inmanifestada majestuosidad de eso que es Dios, lo absoluto. Para continuar con el tema de la charla de hoy o de la conferencia de hoy, nos dice el maestro que una manifestación humanística y científica nos dice que en el mundo existe dolor y que sobre ese dolor han sentado sus propias bases las religiones. Aquí el maestro nos indica reflexionar un poco. Entonces nos dice, eso que ustedes conocen como dolor realmente existe, pero eso que se cree que es dolor, ¿existirá realmente? Cada uno de nosotros tiene múltiples problemas económicos, familiares, de salud, etcétera. Y sufrimos y nos causa dolor, mucho dolor. El dolor de no poder ser feliz, el dolor de vernos en la miseria, el dolor de estar sin trabajo tal vez, el dolor de perder lo más útil que tenemos. A eso nosotros le denominamos dolor, pero en realidad lo que nosotros deberíamos entender es que cuando llamamos dolor a eso, en realidad es que perdemos lo que nos satisface. Y ahí experimentamos dolor. El maestro enfáticamente nos dice que, sin embargo, el dolor no existe. Lo que existe es la autocompasión. Solo quienes se autocompadecen experimentan realmente el dolor.
Sin embargo, aquellos hombres y mujeres que realmente son serenos y firmes, que son dueños de sí mismos, en sí no sucumben al dolor. Lo contemplan como si fuera una simple escena pasajera de un cine o de un teatro. Es la autocompasión lo que causa el mayor de los dolores. Por tanto, si eliminamos la autocompasión de nosotros mismos, eliminamos eso que es el dolor. Sin embargo, dice el maestro que eso que se llama humanidad gime de dolor, gime de hambre, de miseria, de incomprensión, de odio, matanza, crímenes, gime de dolor, gime de autocompasión. Y pues en esta situación todos se compadecen. Se compadece el rico, se compadece el pobre. Las religiones dicen, bienaventurados los pobres. Es decir, que los pobres que tienen sus dolores, ¿no? Tienen la razón para las religiones. Y esto no es así. Dios, eso que es Dios, quiere que todos sus hijos, que todas sus conciencias sean felices, que todas sus conciencias despierten. Por tanto, cuando hablamos de los pobres, ellos o nosotros estamos en estas circunstancias porque nosotros queremos estar así. Eso nos dice el maestro. Porque si nosotros quisiéramos cambiar esa realidad, la cambiaríamos. Si tuviéramos ese querer hacerlo, si tuviéramos esa fuerza para poder cambiar nuestra realidad. Puesto que el maestro nos dice que cuando nosotros tenemos problemas, no tenemos que preocuparnos del problema, tenemos que ocuparnos de ese problema. Cada uno de nosotros tenemos pena de nosotros mismos. Tenemos mucha pena por todo lo que nos pasa. Pena de perder a Entonces las personas sufren y experimentan grandes dolores. Más bien, dice el maestro, que antes de tener estos grandes dolores, deben estarse lamentando siempre. La gente debería afrontar esa realidad haciendo a un lado la autocompasión. Sin embargo, el maestro no se hace la pregunta, ¿dónde está o cuál es la raíz del dolor? ¿Y cuál es la raíz de la autocompasión misma? Antes de iniciar, pues, en esta parte de la conferencia, tenemos que explicar el tema que quedó pendiente y que tiene que ver con la conformación de lo que es un animal racional. Nosotros decíamos que el animal racional estaba constituido por materia, energía y ego. Materia tiene que ver con los cuerpos que tiene o que contiene un animal racional. El maestro nos enseña que los animales racionales tenemos 5 cuerpos, ¿no es cierto? Tenemos cuerpos, un cuerpo físico y tenemos cuerpos suprasensibles. ¿Y qué es materia? Materia es ¿y qué es energía? Es la energía que tienen cada uno de esos cuerpos. No me voy a explayar mucho en la explicación de esto porque esto es materia de otra conferencia. Sin embargo, sí quiero un poco tocar el tema de lo que es el ego. Podemos ver en la imagen, ¿no es cierto?, este dibujo que tiene por nombre ego y tiene sus yoes. El yo religioso, el yo amigo, el yo resentido, el yo celoso, el yo tímido, yo lujurioso, yo iracundo y yo tirano. Entonces, el ego, nos dice el maestro, que lo conforman todos nuestros vicios, pecados, virtudes, defectos, cualidades, etc. Y es este ego el que gobierna inconscientemente a todos y cada uno de nuestros cuerpos sutiles. El ego en sí es inconsciencia.
Y para poder entender un poco más lo que es el ego, ustedes pueden ver la alegoría explicada por Jesús, por el Maestro Jesús, al dirigirse a la legión que expulsó de un poseído. Entonces, el animal racional está constituido por esto que es el ego, por lo que son los yoes. Estos yoes son miles, dependiendo de cada animal racional. Y existen también yoes que son cabeza de legión, se determinan, ¿no?, como cabeza de legión. Sin embargo, entre los yoes, el más terrible, que es cabeza de legión, es el yo de la lujuria. El yo de la lujuria que nos lleva a eso que es la fornicación. Vamos a explicar más adelante qué significa la fornicación. Sin embargo, decíamos también que dentro del animal racional existe también la conciencia. Entonces, ¿qué es la conciencia, estimados amigos? La conciencia es la parte de Dios que existe dentro de nosotros. En esta gráfica podemos entender un poco cómo esta estrella, que también se le determina la conciencia, Buddhata, embrión de alma, ¿no es cierto? Cómo toda ella está totalmente fraccionada. Ustedes pueden ver en los hexágonos, ¿no? Está totalmente fraccionada, está encarcelada por lo que son los yoes, está atrapada por los yoes. Y solamente existe un 3%, una trina parte, nos dice el maestro, la cual no está encarcelada, pero está dormida. Está en un sueño profundo. Por tanto, la conciencia, el Buddhata o el embrión de alma dentro de los animales racionales es totalmente inexpresivo. Inexpresivo. Ahora, esa unidad trínica, ¿qué representa? Ustedes lo pueden ver en la pantalla. Esa unidad trínica está conformada por la dimanación divinal del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o si se prefiere llamar por las fuerzas divinas positiva, negativa y neutra. Entonces, la Orden Rosacruz OM lo que nos enseña en primera instancia, lo dice el maestro, es a despertar esta conciencia, a despertar primero esta trina parte, este 3% que se encuentra dormido por medio de las prácticas que enseña la Orden Rosacruz OM. Para continuar pues con la conferencia, una vez explicada este aspecto, el maestro nos explica que cuando un niño nace, este lanza sus primeros chillidos, esos gritos experimentan una cierta sensación y los padres creen que son de dolor. Es decir, que cuando recién nace un niño, al momento de llorar, sus padres piensan que está llorando de dolor. Entonces, él nos explica y nos dice que cuando una criatura nace no es como algunos piensan y transcriben que sufre lo indecible, al verse nuevamente visto prisionero de la materia. El ego se siente feliz de haber vuelto a nacer para poder satisfacer sus concupiscencias, en general, sus apetitos, sus deseos, se encuentra dichoso y no experimenta ningún dolor. Y dice que hoy día los sabios ocultistas dicen que ese animalito racional tan bonito ya sufre de dolor. La ciencia médica nos dice, ha comprobado que los recién nacidos no experimentan dolor. Y los dolores psicológicos tampoco lo experimentan, sino solo ansias. ¿De qué? De que cuanto antes el ego se encuentre predispuesto con un cuerpo ya listo para la fornicación. Esa es la más grande ansia de un recién nacido, un niño tan bonito. Ahí no hay dolor. Bien, en este punto también quiero hacer esta referencia de lo que sería la fornicación y la castidad científica. El maestro Om Jung Om nos enseña que fornicar es todo acto voluntario o involuntario
por el cual se llega a derramar el semen. Es decir, que derramar el semen es fornicar. La fornicación es el nefasto vicio que hace de la criatura humana un hijo del diablo. Es decir, que dentro de nuestra simiente, dentro de la simiente del hombre, de la mujer, nuestras gónadas sexuales, existe una simiente divina que se llama enseminis. En las mujeres, en cambio, se las determinan como los preóvulos. Esta esencia del semen, ¿no? En realidad es la fuerza generatriz y regeneratriz del Espíritu Santo, es ese fuego divinal que hace que un animal racional deje de ser un animal racional y se convierta en un ser humano y posteriormente en un hombre, en una mujer solar. Es decir que el sexo tendría entonces dos aristas, ¿no es cierto? Una sería la fornicación y la otra sería la castidad. Entonces, ¿qué es la castidad científica? La que nos enseña la Orden Rosacruz-Om. La castidad, nos dice el maestro, que hace de nosotros un hijo de Dios. Quien sigue al Cristo es casto. Entonces, ¿cómo sería esto? ¿De qué forma podríamos nosotros convertirnos en un Cristo? ¿De qué forma nosotros podríamos practicar esta castidad científica? Y es por medio de la transmutación sexual. Es decir, que por medio de la fornicación expulsamos esta sustancia divina y por medio de la castidad lo que hacemos es transformar esta sustancia para beneficio o como fuerza regeneratriz para poder despertar nuestra conciencia, que es lo divinal que nosotros tenemos dentro. Existen tres tipos de transmutación: la unipolar, la bipolar y la integral o el arcano solar. De allí que este fuego, yo le he puesto ahí la palabra INRI, que en realidad significa ignis natura renovatum integram. Entonces es el fuego que renova la naturaleza integralmente. Por medio de la simiente divina y por medio de la transmutación enseñada por la Orden Rosacruz-Om, es como el animal racional puede salir y puede, digamos, revolucionar su conciencia y dejar de ser lo que en realidad y penosamente es. Es decir, una máquina manejada por lo que es el ego y sus yoes. Y esto lo podemos ver en cualquier momento. Podemos nosotros ver la televisión, abrir un diario, ver las redes sociales y entender cómo en este planeta cárcel pasan tantas cosas malas, tantos dramas, tantas guerras, tantas violaciones, tantos robos, asesinatos, homicidios. Y ahora pues que estamos en este proceso terrible de lo que es esta falsa pandemia. Bien, para continuar entonces, el maestro nos dice que cuando vienen las enfermedades en estos organismos infantiles, porque estamos hablando de los niños, entonces dicen que ellos experimentan mucho dolor y mucha pena. Y los padres también, pues al verlos enfermos, dicen que tienen mucho dolor y mucha pena. Entonces el maestro nos explica que en realidad los padres que sufren al ver a sus hijos enfermos, ¿verdad? Y los padres que son un tanto materialistas, ellos están sufriendo es porque esa enfermedad les va a costar consultas médicas, nos va a costar recetas, y ese dinero que se va a, digamos, a gastar en esto, en sus hijos enfermos, bien lo pudo haber dilapidado en cervezas, en placer, en viajes, y por eso sufren de dolor. No por el dolor de ver a sus hijos víctimas de la enfermedad, porque una de las características del ego es que el ego se quiere satisfacer siempre. Entonces empuja o maneja a la máquina humana para siempre satisfacerse. Y va de la satisfacción al dolor.
Siempre es así con el ego. Va de la satisfacción al dolor. Es decir, que el ego hace de que los animales racionales terminen totalmente enfermos y totalmente envejecidos, totalmente sin energía, porque lo dijimos anteriormente, el ego se alimenta con el yo de la lujuria para caer en lo que es la fornicación. Continuando con la conferencia, el maestro nos indica que también otros padres que son más mecanizados, cuando ven a sus hijos sufrir, ¿no es cierto? Inconscientemente les viene a ellos, a su mente, que en cualquier momento pueden perder a sus herederos, ¿no? Que a quién les van a dejar sus bienes, a quién, digamos, quién se va a hacer cargo del futuro profesional de ellos, quién va a levantar más allá el apellido que tan airosamente se han ganado. Piensan en todo eso, pero no piensan en el dolor de sus hijos. Piensan en el dolor de verse solos sin sus hijos, sin apoyo en la vejez, ¿no? Eso les aterra, dice. Entonces los padres muchos dicen que qué haremos si se muriesen mis hijos, se quedarán solos y pues nadie los va a cuidar y nadie los va a aceptar así. Si esas personas se observan entonces, se darían perfectamente cuenta que el dolor y la pena que experimentan se deben simplemente ante la desgracia de verse sin un ente en quien continuar. Hay realmente padres que sí sufren, nos dice el maestro. Sufren lo indecible de una manera muy desinteresada. Sufren por sus hijos. Son tan escasos que habría que contarlos con los dedos de las manos y sobrarían dedos. Por tanto, el maestro nos indica que a nadie le interesa el dolor ajeno. Lastimosamente, el ego es así. Los padres no tienen realmente una gran sensibilidad que les permita compartir el dolor de sus hijos. Los padres, especialmente los varones, ¿cierto? Los papás, lo que desean es un hijo vivo para continuar, para renacer en sus descendientes. El ego solo se reencarna o renace en los descendientes. Y si una persona no tiene descendencia, esto entonces se ve impedida de renacer. Es por eso que los varones quieren tener hijos, se mueren por tener hijos y desprecian a la mujer cuando por alguna circunstancia natural o médica no les dan el fruto de su fornicación. Por tanto, eso que es el dolor, nos dice el maestro, no existe. Existen las ambiciones frustradas y la autocompasión. Sin embargo, muchos sufren en el mundo. Jóvenes, personas mayores, adultos, ancianos, sucumben es ante la autocompasión, a eso que llaman dolor. Pero nuevamente el maestro pregunta, ¿y cuál es la raíz del dolor? ¿Cuál será la raíz del dolor? Y nos dice que la raíz del dolor se halla en la fornicación. Quien fornica realmente sufre y se autocompadece. Quien no fornica realmente no sufre ni se autocompadece. Quien fornica conoce el dolor. El dolor hace víctima del fornicario. El que no sufre, el que no es fornicario, es dueño del dolor, dueño de sí mismo y no tiene autocompasión. Por tanto, nos dice el maestro que los aspirantes a la Rosa Cruz lo que tienen que hacer desde el principio, si quieren realmente, es mandar de paseo la autocompasión y sumergirla profundamente en los abismos de su inconsciencia. Un no a la autocompasión. Porque la autocompasión es precisamente el freno para la realización de la voluntad del Padre. La autocompasión es precisamente una gran muralla que impide levantar los párpados de la inconsciencia y poder despertar a eso que es conciencia. La autocompasión conduce al animal racional a la cúspide de su placer, a la fornicación. Si no hay autocompasión, debemos estar seguros de que un aspirante va por el sendero hasta sus últimas consecuencias. El sendero de la Rosa Cruz es dejar eso que se llama dolor. El aspirante a la Rosa Cruz dice no a la autocompasión, entonces no hay dolor. El dolor se desintegra, se esfuma, desaparece. Si vale la expresión cuando el aspirante dice no a la autocompasión, que habita en los abismos del infierno.
Solamente los que son plenamente suficientes, completamente autosuficientes, dueños de sí mismos, pueden resistir y soportar el dolor hasta sus últimas consecuencias. Y esos budatas son habitantes de lo absoluto. Porque, os dice el maestro, el dolor no beneficia a nadie, perjudica siempre a todo el mundo. Cultivando el dolor, uno no avanza ni un paso en el sendero de la realización. Solo cultivando la indiferencia al dolor, eso es un no a la autocompasión, eso que podemos realmente dar un paso hacia la realización del ser. Solamente los valientes pueden realmente amar a Dios, en la miseria como en la opulencia. Los cobardes solo aman a Dios en la miseria. Este mundo está pleno y plagado de cobardes, nos dice el maestro, que se escudan tras una religión, tras una filosofía, tras un partido político. Simplemente tienen miedo porque se autocompadecen y en su autocompasión sacan todavía brillo de su dignidad para sumergirse más en ello. Y dicen, yo no temo, yo estoy con Dios. Su creencia no afecta en lo mínimo a Dios, porque Dios no está con los cobardes, Dios no está con los débiles de espíritu. Dios es con los fuertes de espíritu. Dios está con los que tienen un corazón muy valeroso, un corazón que está dispuesto a afrontar aquello que es el ego, para afrontar eso que las religiones llaman diablo, el Satán. Pero, ¿quién, nos dice el maestro, quién será aquel que es capaz de enfrentar al maligno? Solamente se puede conseguir esa capacidad de enfrentar al maligno en base a una rigurosa disciplina que le permita acabar con la autocompasión. Finalmente el maestro nos dice, pero ¿cómo cultivar? ¿Cómo cultivar esa disciplina, esa fortaleza? Entonces es muy fácil, ¿no? ¿Quiere fumar un cigarrillo? Sabemos que el cigarrillo enferma totalmente a las personas. Sabemos que nos da cáncer. Muchos médicos saben que el cigarrillo da cáncer, aún así fuman. Entonces no fume, dice el maestro. ¿Quiere tomarse una cerveza? No tome. ¿Quiere leer una revista pornográfica? No la lea. ¿Quiere ir al cine? No vaya. Entonces esos placeres evitados van a comenzar a causar dolor, frustración, más pena, más vacío y más dolor. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón van a causar más pena, más vacío, más dolor? Porque recuerden ustedes, lo he explicado ya, en base a la enseñanza del maestro, que el ego siempre está dentro de lo que es satisfacción y luego al dolor, entre satisfacción y dolor. Entonces, si nosotros al ego, en determinado momento, con una disciplina férrea, valiente, le decimos no a los gustos que se da, vamos a sentir más dolor, porque el ego es la máquina que está manejando, nos está manejando a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros seguimos esta disciplina, nos dice el maestro, nosotros no nos vamos a fascinar por este dolor. Entonces, no vamos a llegar a la autocompasión nuevamente, porque ya conocemos lo que es el ego, porque ya sabemos lo que es la raíz del dolor, porque ya sabemos lo que es la autocompasión, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que salir de esas frustraciones, de esos fracasos, de esa pena, y tenemos que levantarnos erguidos, pese a todos los infortunios que nos pasan, sin tener el más mínimo de compasión con nosotros mismos, ¿cierto? Y ahí nosotros, nos dice el maestro, van a comenzar a zumbar, en principio como una mosca. Poco a poco irán remontándose, se convertirán en una libélula, en una mariposa, en una paloma y en un halcón. Pero si se autocompadece, únicamente cosechará frustración y fracaso. Finalmente, termino con la frase del maestro que dice, la autocompasión es el atributo del rebaño, es el distintivo de los gusanos. Bien, hasta ahí sería la conferencia de esta noche. No quisiera pasar hasta antes de las preguntas para poder hablar un poco de lo que son los valores que la Orden Rosacruz OM nos enseña para lograr lo que es la revolución o lo que es el despertar de la conciencia en primera instancia. Todo parte por el conocimiento de sí mismo. Ahí está la frase, nocete ipsum. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás a Dios y al universo y a sus dioses.
Entonces todo parte en el conocimiento de sí mismo. Como hemos visto esta noche, hemos esbozado muy cortamente lo que sería el ego, lo que sería el budata, lo que es la fornicación, lo que es la castidad. Es decir, que esta realidad que nosotros, por este conocimiento que vamos a adquirir en estas conferencias, este conocimiento de cómo estamos compuestos, de lo que somos en realidad, nosotros vamos a tener conciencia de que dentro de nosotros mismos existe una pugna. Existe una pugna entre el ego y el despertar de la conciencia. Y desde que nosotros somos conscientes de esta realidad, nosotros podemos ver todos los males en nosotros, todos los males que aquejan a la sociedad, todos los males que aquejan a esta mal denominada humanidad. Porque ya explicamos que la mayoría de habitantes de este planeta cárcel, ¿no es cierto?, no se les denomina ser humano, sino animal racional. Entonces, los 5 valores de la autorrealización de la conciencia son vida, muerte, libertad, amor y sabiduría. ¿Qué representa la vida? El maestro nos indica en relación a la vida de que la vida que nosotros tenemos, la vida que nosotros denominamos, entre comillas, vidas, no es tal. Lo que nosotros tenemos no es vida, lo que nosotros tenemos es existencia. Nosotros existimos. Esta vida no es nuestra. Nosotros no tenemos ninguna capacidad para poder decidir dentro de lo que es nuestra vida, porque nosotros existimos. Y con esa existencia nuestra, ¿no es cierto?, no podemos hacer absolutamente nada. Solamente comenzamos a vivir cuando comenzamos a cuidar nuestra simiente divina. Nuestra simiente divina, que por medio de la transmutación que hemos observado en esta noche, que hemos explicado un poco, brevemente, muy poquísimo, eso es materia de una conferencia completa, que es la transmutación unipolar, bipolar e integral, por medio de esa sublimación de la energía, del Enséminis, del Espíritu Santo, del Akash concentrado, por medio de la transmutación, es como nosotros podemos en realidad tener vida. Nosotros podemos tener vida. Por tanto, si ustedes conocen ya de esto, si ustedes han escuchado esta noche, ustedes van a entender lo importante que no es, lo importante que es no fornicar, lo importante que es no derramar esa simiente divina. Esa simiente divina es la cual, o por medio de la cual nosotros podemos trascender este estado de animal racional. Muerte. El valor de la muerte lo que hace, porque cada uno tiene su práctica, ¿no es cierto? El valor de la muerte lo que hace es que mediante el autorrecuerdo y la autoobservación íntima, ¿no?, como conciencia, nuestro autorrecuerdo y autoobservación íntima, como conciencia, hace de que los yoes que conforman el ego no se expresen, ¿no es cierto?, en primera instancia. Entonces, al nosotros tener esta pugna en el despertar de la conciencia por medio del valor de la muerte, por medio del autorrecuerdo y la autoobservación íntima del ser, nosotros vamos a acallar lo que son los yoes. Es decir, no va a manejar, vamos a tratar con todas nuestras fuerzas y voluntad, con terribles trabajos, ¿no es cierto?, con súper esfuerzos, vamos a tratar de que el ego, que los yoes no manejen la máquina humana en primera instancia. Y posteriormente, en el trabajo de lo que significa el gran arcano solar, el arcano AZF, ¿cierto? Es decir, por medio de la transmutación integral, poder destruir, poder degollar, poder eliminar, ¿no?, a lo que son los yoes que conforman el ego, que es un trabajo de altísimo esoterismo. Bien, el valor del amor. Precisamente lo que estamos haciendo esta noche, en dar la enseñanza, ese es el valor del amor. Nos dice el maestro que nosotros pudiéramos, como animales racionales, ayudar a los demás. Nosotros podríamos ver a un mendigo, podemos darle un plato de comida, podemos darle un par de zapatos, podemos ayudar a una persona que se encuentre en problemas. Eso es un acto bueno, es un acto de bondad que nosotros podríamos hacer, ¿no? Sin embargo, lo más preciado que nosotros tenemos
como aspirantes de la Orden Rosacruz OM o como aspirantes de la Orden Rosacruz OM, es la enseñanza, es lo más preciado que nosotros tenemos. Y esa enseñanza, por el valor del amor, tenemos que compartirla con la humanidad. Es decir, el maestro nos dice una frase: nadie mastica con dentadura ajena. Es decir, que yo tengo que enseñar, que dar esta enseñanza, y valga la redundancia, a los demás, para que cada uno, desde un acto voluntario, pueda transformarse, pueda cambiar su realidad, pueda transformar su realidad. Ese es el valor del amor. El valor de la libertad. El valor de la libertad básicamente es la práctica de algo que nosotros denominamos, y que el maestro nos enseña, como el IAUO, es decir, individualidad, acción y ubicación. Por medio de esta práctica, nosotros definitivamente salimos de lo que es, aunque momentáneamente, porque esta práctica hay que hacerla a cada momento de nuestras vidas. Sin embargo, es una práctica que con el tiempo hay que irla asimilando, hay que irla aprendiendo, ¿no es cierto? Esta práctica ayuda a que nuestra conciencia despierte, nos ayuda a que no seamos víctimas de lo que es los yoes, de lo que es el ego, ¿no? Individualidad, acción y ubicación. Se llama la práctica constante de la división de la atención consciente. Y bien, por último, el valor de la sabiduría. En este planeta cárcel, ¿no? En este planeta cárcel, se hace, o nosotros hacemos, la voluntad del ego. Este valor de la sabiduría lo que dice es que nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre, ¿cierto? Cumplir su magna obra. En el universo entero se cumple la voluntad del Padre. Pero en este planeta cárcel, en este planeta que es tan hermoso, pero que a la vez solamente vive de tragedias en tragedias por los animales racionales, por sus acciones, por nuestras acciones. No tiene nada que ver aquí la divinidad, no tiene nada que ver nadie, sino nosotros mismos, porque nosotros mismos atraemos lo malo, nosotros mismos causamos toda nuestra desgracia. Hay leyes naturales, hay leyes divinas que debemos conocerlas y que debemos trascenderlas. Entonces, nosotros tenemos que dar nuestra vida entera, que es un granito de arena, para cumplir esa voluntad, que es la voluntad del Padre. Bien, hasta aquí sería la conferencia. De todas maneras, en este momento yo voy a abrir los micrófonos para que ustedes puedan realizar sus preguntas si las tuvieren, o pueden hacerla por medio del chat, y pues yo, en la medida de mis posibilidades, pero con la mayor de las alegrías, les he de ayudar, ¿no? Con la respuesta. Así que adelante. All participants are muted and they can unmute themselves. Buenas noches. Buenas noches, adelante. Yo quería preguntar, ¿hay hombres que logran pues controlar, ¿no?, la eyaculación y logran hacer cierto nivel, llegar a cierto nivel, pero no logran luchar con su ego? Les domina el ego, el carácter, la forma de ser, tal vez problemas psicológicos de niñez, de juventud, qué sé yo. ¿Qué pasa? ¿Cuáles serían las consecuencias con esa persona? ¿Se convertirá en qué se puede convertir como hombre, no? No sé si me Bien. entiende la pregunta. Sí, claro que sí. Y muchas gracias por hacerla. Gracias. Bien. Es importante decir lo siguiente, ¿no es cierto? El maestro nos dice que todo acto, para que sea valedero, para que tenga un buen final, todo acto tiene que ser voluntario. Desde ese punto de vista, si yo tengo la voluntad, por medio de la enseñanza de la Orden Rosacruz OM, de trascender,
de salir de este estado de animal racional. Y por medio de uno de los valores, porque los valores que yo estuve explicando hace poco, estos valores, nos dice el maestro, hay que realizarlos al unísono, es decir, realizarlos al mismo tiempo. No podemos realizar un valor y no realizar el otro, o practicar un valor sin practicar el otro. Entonces, por medio del valor de la muerte, nosotros, por medio del autorrecuerdo y la autoobservación, tenemos que detener a eso que nosotros determinamos carácter, ¿no? No es más, que ya lo he explicado un poco, en base a las enseñanzas de la orden, que son los yoes. Son múltiples yoes, miles de yoes, millones de yoes. Entonces, por medio del valor de la muerte, nosotros tenemos que detener eso que nosotros determinamos o llamamos carácter. Es un trabajo muy difícil, es muy difícil, un trabajo muy difícil. Sin embargo, si es un trabajo voluntario y si nosotros tenemos la convicción de poder realizar estos trabajos, de vivir los 5 valores para ser uno con Dios, nosotros lo tenemos que hacer. Pero este despertar de la conciencia no es un trabajo que nosotros podríamos medir en el tiempo. El despertar de la conciencia es un trabajo que puede durar una vida o varias vidas. Todo depende de los esfuerzos del aspirante, del sincero aspirante y los méritos del corazón. Entonces, hombre, conócete a ti mismo. Cada uno de nosotros, cada una de las mujeres y de los hombres que esta noche están presentes, a los cuales agradezco la presencia, debemos hacernos siempre un examen, digamos, ¿no? Un examen interno siempre. Y por medio del valor de la muerte, siempre estarnos examinando y no dejar que esos yoes, así sea los yoes de la fornicación, porque también aquí hay que decir algo, ¿no? La fornicación también a veces no solamente es el acto sexual de derramamiento de la simiente, sino que nosotros también podemos de alguna forma llegar a fornicar con los pensamientos, una cuestión mental, en realidad con las palabras, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que la castidad, nos dice el maestro, tiene que ser 100%, totalmente castos. Entonces, por el valor de la muerte, nosotros tenemos que, con ese autorrecuerdo y con esa autoobservación, hacer una guerra contra los yoes, es decir, no dejarlos que de ninguna manera ellos se expresen, de ninguna manera ellos se expresen. Y por el valor de la libertad, en base al IAU-OM, pugnar por ese despertar de esa trina parte, de ese 3% de la conciencia que representa al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo o a la Madre. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. De nada. Pueden leer la pregunta. Gustavo, buenas noches. ¿Tienes preguntas en el chat? Ya, gracias. Ya la van a leer. Adelante. ¿Cómo está, Gustavo? Buenas noches. Buenas noches. Le ayudo leyendo la pregunta. Por favor. Una pregunta, la primera pregunta dice, ¿por qué es la depresión? Y seguidamente indica, buenas noches. ¿Nos puedes explicar si la conciencia para llegar al Padre es autosuficiente? Listo, muchas gracias. Bien, la depresión. Creo que es un tema muy actual, ¿no? Creo que es un tema muy actual y que tiene relación con el tema que nosotros estamos exponiendo en base a las enseñanzas del maestro esta noche, que es el dolor y la autocompasión. Como ya lo he explicado, el dolor y la autocompasión, el dolor tiene la raíz en la autocompasión y también tienen la raíz en los dos, que es la fornicación. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros
tenemos que, en primera instancia, el valor de la vida, recuerden, que es cuidar nuestra simiente divina. Por medio de este valor de la vida, por medio de la transmutación de nuestra simiente divina, nuestros cuerpos internos se van reformando. Es decir, nuestros cuerpos internos van a tomar nuevamente la fuerza que debieron haber tenido, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, nuestro cuerpo mental. El cuerpo mental, nos dice el maestro, tiene su patología y tiene también su terapéutica. Y muchas veces, nos dice el maestro también en sus libros, hay muchas personas, me voy un poco al extremo también para explicar esto, que están enfermas en sanatorios, tienen sus cuerpos mentales enfermos, ¿no es cierto? Estos cuerpos mentales, ¿cómo se enferman? Por medio de lo que son las bibliotecas. En realidad, en las bibliotecas existen también larvas que pueden afectar el cuerpo mental. También existen esta fuerza, digamos, bioelectromagnética de los autores de los libros, las personas que leen mucho. El abuso de la intelectualidad puede afectar nuestro cuerpo mental también. Eso como para explicar un poco lo que sería una enfermedad del cuerpo mental. Entonces dice el maestro que los sanatorios están llenos de personas que no han podido ser curadas porque los médicos actuales desconocen lo que es el cuerpo mental y el universo mental, ¿no es cierto? Y por eso ellos no han tenido cura. Sin embargo, ya la pregunta concreta suya sí le puedo decir que con la vivencia de los 5 valores, esta vivencia de los 5 valores y la pugna por el despertar de la conciencia hará o provocará que usted viva una forma diferente a la que ha vivido. Lastimosamente los animales racionales no conocen de esta enseñanza. Lastimosamente los animales racionales no conocen lo que es el ego, lo que es la conciencia. El animal racional está sumergido en religiones, o mejor dicho, como lo dice el maestro, religionzuelas. Y ellos están solamente basados en creencias. Se basan en creencias. Recuerden que la Orden Rosacruz OM es ciencia objetiva. Entonces, por medio de la vivencia de los 5 valores, pero sobre todo por el medio del valor de la vida y por medio del valor de la muerte, cualquier persona puede trascender cualquier enfermedad, pero sobre todo trascender esta situación de llegar a un estado de pena, de dolor, a un estado de frustración, puede trascender todo lo que sea cuestiones psicológicas, ¿no es cierto? Entonces, esa sería la respuesta para la primera pregunta. La segunda pregunta era... si la conciencia puede llegar al Padre, si es autosuficiente. Sí. Bien. La conciencia, hay que explicar un poco, ¿no? Lo que nos dice el maestro, para conocer lo que es Dios, lo que es el Padre y lo que es la conciencia. El maestro nos dice que Dios, digamos, es como representar a un gran océano, ¿cierto? Dios, un gran océano. El Padre lo representamos tal vez como un río, y una gota de ese río es una conciencia. Esa conciencia, que en realidad es una chispa divina, fue fragmentada y encerrada y dormida, ¿no? Con la primera fornicación y luego poco a poco con las siguientes fornicaciones que nosotros hemos tenido, ha sido más esclavizada. En los animales racionales, claro, este es un tema muy largo que también puede toparse en una conferencia entera, ¿no es cierto? En los animales racionales esa conciencia, lo he explicado, está totalmente dormida y fraccionada. Por tanto, no se expresa. Es decir, el Padre no se expresa. Esa conciencia no se expresa. Es decir, nosotros somos
un paria del universo, nos dice el maestro. Somos un paria. El animal racional es un paria, porque está totalmente desconectado y solamente puede, por ejemplo, llegar a estas enseñanzas porque el padre que muere en secreto, le da fuerza, por decir algo, para que despierte. Entonces el padre que muere en secreto le da fuerza a la conciencia para que despierte y nosotros comenzamos una búsqueda que puede ser muy larga, que puede ser muy corta, dependiendo, y llegamos a encontrar lo que es la Orden Rosacruz Om. Cuando encontramos la Orden Rosacruz Om, comenzamos a estudiar los libros del maestro Om Yehu Wans Om y tenemos ya plena conciencia de la realidad. Tener plena conciencia no es tener despierta la conciencia, por cierto, ¿no? Tenemos plena conciencia de la realidad, de nuestra anatomía oculta. Tenemos plena conciencia de lo que es el ego y de lo que es la conciencia. Entonces ahí viene esa pugna por el despertar de la conciencia. En esa pugna hay esfuerzo, hay fuerza. En esa pugna que puede ser, como les digo, de una vida o de varias vidas, o no depende del tiempo, porque la conciencia no depende del tiempo, ¿no? Eventualmente esa conciencia despertará. Una vez que ya tengamos despierta la conciencia, nosotros ya podemos tener una relación directa con el Padre que mora en secreto, con la Divina Madre Kundalini, podemos conocer los arcanos de la naturaleza, podemos recordar nuestras vidas pasadas, es decir, todo inicia, y por eso el maestro nos dice que lo primero es el despertar de la conciencia. Y una vez que ya inicia el despertar de la conciencia, pues vienen más pruebas para ese padre que mora en secreto, porque en realidad las iniciaciones, este es otro tema también que puede ser tratado en otra conferencia, me estoy extendiendo, pero digamos, volvemos a la pregunta del chat. El Budatta tendría autonomía una vez que esté despierto y que esté desarrollado, porque también pues nos dice el maestro que cuando el Budatta despierta en primera instancia puede quedarse dormido inmediatamente, ¿no es cierto? Entonces no solamente es la pugna del despertar de la conciencia, sino es la pugna de despertar y de no dormirse, y de ahí puede tener autonomía para seguir pues con las demás con el desarrollo de la conciencia y esta relación con el Padre y llegar a ser uno con Dios. Esa sería la respuesta a la pregunta. Gustavo, le ayudo leyendo la siguiente pregunta. Adelante. Buenas noches, Gustavo. Entonces podríamos decir que todo lo que está pasando la humanidad actualmente con la falsa pandemia es el resultado de nuestras propias acciones, producto de las acciones racionales. Muchas gracias, Beatriz, por la pregunta y gracias por leer la pregunta. Existen leyes, ¿no es cierto? Leyes que se cumplen en el universo, leyes naturales, leyes divinas. Y el animal racional siempre está inmerso en las leyes de recurrencia, en las leyes de causa y efecto, o en la ley de causa y efecto, la ley de recurrencia. Y en realidad, todo lo que nos ocurre, ¿no es cierto? Lo que nos ocurre negativo, es algo que nosotros nos hemos ganado. Más las consecuencias de esos actos, es decir, en esta vida nosotros podemos tener un acto totalmente negativo, ¿no? Cualquiera que sea ese, y pues en la otra vida pues tendremos las consecuencias de ese acto. Entonces, nosotros como animales racionales tendríamos que despertar nuestra conciencia para poder tener, para la redundancia, conciencia de esto que estamos hablando, ciertamente, ¿no? Pero en el caso de el actual conflicto, la actual pandemia o la falsa pandemia que se está viviendo en este momento, nosotros somos culpables en el sentido de que no despertamos hacia esa mentira. Le podría decir un poco eso nada más, ¿no? Que no despertamos hacia esa mentira.
En realidad, el animal racional es tan obediente porque, digamos, si él vive satisfaciéndose todo el tiempo, si tiene esa satisfacción, él va a estar como un borrego, ¿no? Como un borrego, como una persona que no tenga eh, la valentía suficiente para poder despertar ante esta realidad. Entonces, más que, en mi opinión, por supuesto, más que una cuestión que sea de recurrencia, que sí puede ser, ¿no? Que sí puede ser, porque en realidad somos culpables de haber dado el poder a pocas personas en el mundo y que tengan, digamos, ese poder de poder, digamos, ese trabajo, esa fuerza de poder manejar a la sociedad, al mundo entero, ¿cierto? Pero más que eso, yo pienso de que esa sería nuestro error, ¿no? Ser tan débiles. Ser tan débiles. ¿Y por qué débiles? Por la fornicación. Débiles por eso. Entonces, somos débiles por la fornicación, somos débiles porque estamos dormidos, nuestras conciencias están dormidas, porque no luchamos por el despertar y por eso nos están controlando totalmente y la gran mayoría no despierta aún. Así que digamos que en mi opinión puede ser una situación compartida lo que está ocurriendo en este momento, ¿no es cierto? Eso sería la respuesta. De nada. Bien, amigos, creo que me he extendido en demasía. Yo les agradezco nuevamente por haber estado esta noche con nosotros o conmigo y pues invitarles nada más pues a las personas nuevas que estén acá a que puedan ingresar en la Orden Rosacruz OM, ¿no? Puedan ingresar en la Orden Rosacruz OM y puedan conocer la verdad. Aún es tiempo para el despertar. Así que las personas que estén interesadas pueden escribirnos, están en las redes sociales, y también invitarlos a las próximas conferencias que pues serán también promocionadas en nuestras redes sociales. Así que gracias a todos y gracias por haberme escuchado y por haber asistido esta noche, ¿no? Muy amables.